Guiones y guionistas, capítulo 459. Hoy continuamos analizando el guión de juegos en El juego del calamar, segunda parte. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del lúdico mundo de los guionistas y el submarino arte de los guiones. En el podcast pasado comenzamos a hablar de los juegos del juego del calamar, ¿no? Valga la redundancia, los juegos del juego. Y bueno, vimos en qué elementos tenemos que pensar, ¿no? Cuando vamos a crear un juego para un programa televisivo, ¿no? Para un concurso, para un reality show, incluso dentro de los magazines, también hay como micro concursos. Bueno, pues en este podcast ya vamos a analizar directamente los juegos de la serie coreana para ver cómo consiguen crear esa tensión, cuáles son sus mecánicas, sus características. Pero antes, como siempre, recordaros que, bueno, no sé cómo has llegado a escuchar este podcast, si a lo mejor es porque te gustaba la serie del juego de calamar, porque quieres aprender a hacer juegos, bueno, da igual. El caso es que si lo que tú quieres es aprender, es dar el salto y dejar de ser espectador y venirte a este lado, al lado de los creadores, bueno, pues existe una plataforma en internet que se llama cursosdeguion.com que está repleta de recursos que te van a ayudar a convertirte en guionista. Ya que por un lado tenemos cursos, más de 70 cursos, 75 hay ya, más de, no sé, 550 clases, 600, bueno, he perdido la cuenta, donde puedes aprender de todo lo relacionado con el mundo del guión, ya sea de series, de programas, si quieres crear una serie, bueno, de hecho ahora estamos sacando el curso de guión de series, pero hay más, porque hay otro curso de guión de showrunner, de mapa de tramas, bueno, vamos un poco de lo más general a lo más concreto para que te vayas formando hasta donde tú creas conveniente. Y también tenemos un servidor en Discord donde, bueno, están todos los suscriptores, ¿no? Todos los que quieren ser guionistas o son guionistas y, bueno, nos enteramos de convocatorias, de concursos, de trabajos, nos relacionamos entre nosotros, aconsejamos películas, series, quedamos incluso semanalmente, en este momento estamos creando una serie conjunta. O sea que, bueno, te invito a que te pases por la plataforma y te suscribas. Hoy, de hecho, estamos con el curso de tramas de acción que vamos a terminarlo, ¿no? Es un curso en el que analizamos las tramas maestras de Ronald Tobias y en este curso de tramas de acción hoy vamos a ver la trama de El Desvalido, que es una trama que se parece a la trama de la rivalidad que vimos la semana pasada, pero bueno, aquí los contendientes no están en una posición de igualdad, ¿no? Hay un contendiente que está arriba y otro que está abajo, ¿no? Normalmente los protagonistas suelen estar siempre por debajo. Bueno, básicamente sería como la historia de Cenicienta, ¿no? Nuestro protagonista abajo que tiene que ir remontando poco a poco para llegar a ese éxito final, ¿no? En el caso de que acabe bien la historia, que también siempre puede acabar en tragedia. Antes de analizar los juegos de la serie Calamar, me gustaría ver cuál es la tipología de juegos que podemos encontrarnos en un programa televisivo, ¿no? Porque dependiendo del formato, del tono, del target, bueno, puede haber distintos juegos que a lo mejor hay un concurso que solamente tiene un tipo de juegos y otros donde podemos mezclar, ¿no? Por ejemplo, en los reality show se mezclan mucho. O sea, hay unos que predominan más dependiendo de cuál es el objetivo de ese reality show, pero bueno, incluso aunque tengas claro cuál es tu objetivo, como veremos después, podemos meter juegos de otro tipo. En esta tipología de juegos, bueno, podemos hablar de 6 tipos de juegos, ¿no? Según sus características y también lo que pretendan movilizar en los jugadores. El primero de ellos serían los juegos intelectuales, que son los típicos juegos de adivinanzas, de puzzles, los típicos juegos numéricos, problemas de lógica, problemas de ingenio. De hecho, por ejemplo, en los juegos de calamar veremos que alguno recurre también a algún juego intelectual. Y hay concursos que, bueno, básicamente son, pues eso, solo puzzles, solo adivinanzas y están centrados solo en este tipo de juegos. Otro tipo de juegos son los juegos sociales. ¿Y a qué nos referimos con juegos sociales? Los juegos típicos de cantes y bailes, ¿no? De los típicos de las fiestas de los pueblos, o los juegos sexuales, juegos de pareja. Claro, estos, por ejemplo, son típicos en los dating show, ¿no? Los concursos de búsqueda de pareja. También juegos de disfraces, juegos infantiles, ¿no? Los típicos juegos de disfraces infantiles, juegos de prendas, ¿no? De ahora me quito esta ropa y te quitas otra. Si fallas aquí, me quito esto, ¿no? Juegos psicológicos también, ¿no? El típico. Bueno, todos estos podrían entrar dentro de esta categoría de juegos sociales.
La tercera tipo de juegos son los juegos deportivos, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe lo que es un deporte, me refiero al típico juegos como los juegos de relevos, ¿no? Que tienes que ir a correr hasta aquí, no sé qué, luego tienes que subir por aquí y por allá. O la típica gincana, ¿no? Donde vas haciendo por etapas, ¿no? Tienes que ir haciendo una cosa, luego otra, tal. O la pista americana, ¿no? Esas, ahora subo por aquí estas redes, luego salto, me meto por un foso, ¿no? Lo típico que hemos visto, el inicio de Silencio de los Corderos, ¿no? De cómo se entrenan, por eso se llama pista americana, ¿no? Cómo se entrenan los militares, ¿no? Algo físicamente súper exigente. Juegos de carreras, juegos de búsqueda, esos entrarían más o menos dentro de los juegos deportivos. Luego están los juegos de supervivencia, ¿no? Los juegos como de fuerza o resistencia. Yo recuerdo hicimos un juego de supervivientes donde el juego era tan sencillo como tenía que aguantar de pie, ¿no? Encima de, pues eso, una pasarela, imaginaros, ¿no? Un tronco para arriba y arriba tenía una pequeña plataforma, ahí se subían los concursantes y simplemente era aguantar de pie. Algo que, bueno, pues no parece muy complicado. Pero claro, cuando ya pasan 2 horas, 4 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas de pie, estás viendo a 5 o 6, ¿no? Tus compañeros, que algunos ya a las 6 horas se van bajando poco a poco, llega un momento donde dices, ¿qué hago? ¿Dejo de luchar o no? ¿No? Y al final se convierte en la típica guerra psicológica donde hay dos concursantes que están ahí aguantándolo encima de la plataforma y hay uno, el otro ¿no? Y mirando y bueno, ¿va a acabar él antes o acabaré yo? Y empiezas ya como a enviarle mensajes, ¿no? Para decirle que tú vas a aguantar hasta el final, ¿no? Claro, eso es un juego de resistencia, ¿no? Juegos también, por ejemplo, de puntería, ¿no? Los típicos de lanzar flechas, dardos, bolas, piedras, palos, lo que se te ocurra. Nosotros siempre hacíamos en Supervivientes, en todos los juegos, siempre había uno de puntería, ¿no? Y dependiendo del lugar, pues utilizabas el arco. En África, por ejemplo, utilizamos un palo Masai. Bueno, en Amazonas una cerbatana. Bueno, le buscabas un poco el storytelling, ¿no? ¿Recordáis de la clase anterior, ¿no? ¿Recordáis del podcast anterior los tres pilares, ¿no? El matemático, que ahí sería bueno, pues son puntería y hay no sé cuántas bolas o una diana y tienes tantos puntos para lanzar y el primero que consigan estos puntos o el primero que consiga romper todas sus tal, bueno, pues es el ganador, ahí iría la parte mecánica. Luego en la parte dramática le metías ya todo el storytelling de con esta cerbatana, los indios no sé qué, matan a no sé cuántos y tienes que conseguir esto, ¿no? Y te buscabas, lo vestías un poco, ¿no? O estos masáis tienen que romper estas vasijas porque cuando ellos van a cazar, bueno, y te inventabas, hay un algo, ¿no? Bueno, te inventabas o basabas obviamente en leyendas locales. Y luego esta parte emocional que tenía, ¿no? Mucho que ver también con el momento en que hicieras el juego, ¿no? No es lo mismo hacer un juego cuando están todos los concursantes que cuando ya quedan poquitos. Luego también, como veremos ahora en el juego de calamar, utilizamos recursos con los previos al juego, ¿no? Si de repente pues les dejas unos arcos previos y les dices en qué va a consistir el juego, bueno, pues ves quién entrena más, quién entrena menos, alguno que ha entrenado poco porque tiene un grupo muy poderoso y detrás y entonces saben que no le van a echar luego en las votaciones. Bueno, eso ya tiene que ver más con el reality. El quinto tipo de juegos son los juegos de casino y azar, que serían los juegos de tablero, los juegos de mesa, ¿no? Los juegos de cartas, de dados, ¿no? Típicos, bueno, sí, muchos que jugamos en casa, ¿no? Y donde tiene ese puntito de azar, ¿no? La ruleta, ¿no? La ruleta, ¿no? Lo vas moviendo y siempre hay un punto donde te puede tocar un sitio o en otro, o el dado, te puede tocar 2, te puede jugar 4, 6, o sea, que no va a depender de tu fuerza, ¿no? Y luego, por último, serían los juegos de atrevimiento. Que dentro de esta categoría, bueno, es una categoría muy amplia, ¿no? Puede haber juegos de equilibrio, tienes que atreverte a pasar de aquí a aquí, juegos de asco, ¿no? Yo recuerdo en África, pues, el típico juego que hacíamos siempre en Supervivientes, que era le llamábamos comidas asquerosas, ¿no? Con ese título ya queda claro, ¿no? Y claro, tenía siempre que comer cosas locales, ¿no? Beber, pues eso, sangre con leche que tomaban los masáis, o comer, yo qué sé, insectos, bueno, siempre te buscabas cosas locales, algunas te medio inventabas, ¿no? Buscando leyendas y le dabas un poquito ahí más de historia, pero claro, cuando la gente iba a otro tipo de culturas, muchas de las partes era real y comer cosas de las cuales no estás acostumbrada forma parte de la supervivencia, ¿no? Bueno, pues estas cosas hay que superar el asco y comerlo, ¿no? Luego también los juegos de vértigo, ¿no? Hay que es como tienes que a pasar de un sitio a otro y te da vértigo, ¿no? Y tienes que luchar contra eso.
Luego, bueno, tampoco es que sean categorías estancas. Tú puedes, un juego, de repente, para equilibrarlo, que tenga una parte deportiva, o de pista americana, de correr por sitio, o nadar o tal, y luego, pues, juegos intelectuales. Le vas poniendo etapas donde tienen puzzles, o tienen que pillar cachitos de un puzzle, y en la parte final, una vez que acaba la carrera, tienen que montar el puzzle. Entonces, a lo mejor alguien que es más fuerte físicamente lo consigue hacer antes, pero luego a la hora de hacer el puzzle se lía y alguien más listo le consigue adelantar. O si tienes que ir haciendo un puzzle al final de cada etapa, bueno, pues algunos llegan antes, pero si luego se atrancan ahí con los puzzles, otros más débiles pueden avanzar, ¿no? Siempre, bueno, dependiendo de cómo es el programa en el que tengamos, los retos que queramos hacer, hay que encontrar esos sistemas que te vayan equilibrando un poco, pues para que no ganes siempre el primero, ¿no? Cosa que también lo vemos en el juego de calamar, como veremos ahora. Bueno, en el guión de Juegos del Calamar, lo primero reseñable de la serie son las tres reglas básicas que rigen la competición. Estas tres son como la mecánica del concurso, básicamente. Es algo muy sencillo, no se complica nada. La primera regla es: el jugador no puede dejar de jugar. Que claro, cuando cuentan la regla nos parece más o menos inocente, ¿no? Bueno, vale, tú estás jugando, pero claro, luego cuando te das cuenta más adelante que en cada juego los jugadores eliminados mueren, wow, ahí ya es como dices, claro, ya entiendo no dejar de jugar, ¿no? No dejar de jugar es como, si en mitad del juego dejas de jugar, vas a ser asesinado, ¿no? Segunda regla: el jugador que se niega a jugar será eliminado. Claro, esta está relacionada con la anterior. Una vez que empiezas a jugar, ya no puedes negarte a jugar ni dejar de jugar. Y si haces alguna de las dos cosas, ¡pum! Un disparo y a otra cosa. Y luego la tercera regla, que es una regla muy interesante, es: los juegos terminarán si así lo acuerda la mayoría. Claro, esto después de un primer capítulo tan potente como hacen, ¿no? Que es donde ellos se dan cuenta bueno, que los concursantes mueren, ¿no? Cuando eliminan un juego. Claro, hacen esa mega votación, ¿no? Y deciden acabar el juego. Luego, bueno, pues un poco por el tema de la serie, ¿no? Que realmente es gente que lo necesita porque necesita el dinero, porque son tan desesperados, tienen que volver a jugar, ¿no? O la mayoría vuelven a jugar. Y ahí está la crítica, ¿no? de la serie, ¿no? Que la gente prefiere jugarse la vida, ¿no? A no tener dinero, y luego pues los problemas que acarrea cada uno de los personajes de por qué juega, ¿no? Los juegos que se desarrollan en la serie son una versión de juegos infantiles coreanos. Y como explica el guionista y director Han Jung-yuk, los juegos son extremadamente simples y fáciles de entender. Eso permite a los espectadores centrarse en los personajes más que estar distraídos intentando entender las reglas. Claro, porque aquí a través de los juegos nos ayuda a desarrollar las personalidades de los jugadores, de los personajes, pero luego los juegos son muy sencillos todo lo que tienes que hacer, ¿no? Se basan en juegos infantiles, muchos son coreanos, pero muchos son universales. La mayoría de los juegos que hay los entendemos todos porque, bueno, pues alguna vez hemos jugado a ellos de pequeños, estemos donde estemos, en la parte del mundo que estemos. El primer juego, por ejemplo, el juego número uno, ¿no? Que se llama, en la serie se llama Luz Verde, Luz Roja. Pero este juego, dependiendo de la parte del mundo que estés, se llama una forma de otra. Yo, por ejemplo, cuando era pequeñito jugaba el escondite inglés, se llamaba, ¿no? En los países más anglosajones es más luz roja, luz verde, o 1, 2, 3, luz roja. Pero bueno, tiene muchísimos nombres, incluso dentro, por ejemplo, de España, dependiendo de la región, se llama una forma o de otra, ¿no? Y en la serie tiene una puesta de escena muy espectacular. Hay una muñeca gigante, un poco espeluznante, la verdad, que tiene en sus ojos un sensor de movimiento y que dirige el juego. Y en este juego, bueno, los jugadores se alinean contra un extremo del campo de juego y solo pueden moverse cuando la muñeca se gira para no verlos. Y canta, aquí en coreano es Mugumba Kochi Ipiseumida o algo así, que es luz roja, luz verde. Pues yo cuando era pequeño cantábamos el escondite inglés sin mover las manos y los pies, y siempre es una especie como de mantra que sería más o menos como contar 1, 2, 3. Y claro, cuando la muñeca está haciéndolo y está de espaldas, es el momento en que los jugadores se mueven. Y cuando la muñeca se da la vuelta, ahí se tienen que quedar quietos. Los jugadores que se mueven cuando la muñeca está mirándolos son eliminados, ¿no? Solo por moverte ya es eliminado. Y los que no consiguen cruzar la línea final de la meta, dentro del juego del juego de calamar, antes del tiempo asignado de 5 minutos, también son eliminados. En general es un juego infantil en el que prima la habilidad de quedarse quieto por un lado, ¿no? Cuando la muñeca te está mirando, y de avanzar rápido cuando no te mira. Tienes que equilibrar esas dos cosas: moverte cuando no te miran y quedarte quieto cuando te miran. Claro, aquí para generar tensión
hay un tiempo límite de 5 minutos, ¿no? Y los que no sobrepasen la meta en este tiempo son los que quedan eliminados. En el juego original no hay tiempo límite, ¿no? No hay tiempo límite, hay una madre o algo así se llamaba, ¿no? Que es la que va contando y la que va mirando, y el ganador del juego es el primero que consigue tocar a la madre. Es algo muy sencillo, ¿no? Van avanzando poco a poco cuando les miran y cuando toca a la madre, bueno, pues ese ha ganado. Luego, bueno, dependiendo del sitio hay muchas variantes, pero bueno, este es un poco la base del juego. Claro, aquí en la serie, según va avanzando el tiempo, la tensión va aumentando porque la muñeca vigilante cada vez dice la frase más rápido, ¿no? Como que dejando menos tiempo para avanzar. Y luego, claro, en esta serie hay otro elemento que genera tensión y que tiene que ver con el pilar emocional, que es que, chan, 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 cuando un jugador es eliminado por haberse movido, es disparado y asesinado, ¿no? Impresionante. Y lo fuerte es que los jugadores y los espectadores no lo sabían al comienzo del juego. Y claro, cuando surge el primer asesinato y los primeros asesinatos, claro, se produce un pánico total, un caos donde muchísimos jugadores se empiezan a mover, intentan huir y claro, van recibiendo balazos por todos los lados. Y esto, claro, esto hace como que ya se convierta en otra cosa, ¿no? Este es un poco el momento, el clímax del primer episodio y el que hace bueno, donde la gente se enganchó y por eso la serie tuvo tanto éxito en Netflix, ¿no? Que se convirtió con muy pocas semanas ya en la serie más vista de la historia de Netflix. Y esta característica, pues claro, te amplía y te modifica el juego. Porque si hasta entonces era el típico juego como deportivo, de llegar, me muevo, no me muevo, de habilidad, esto le agrega el elemento de atrevimiento e incluso asco también. Porque tienes que jugar entre cadáveres sangrientos y toda la tensión de que como te muevas te matan a ti, ¿no? No, es súper impactante este primer episodio, ¿no? Y el mero hecho de pensar, bueno, de un juego infantil que según te vas eliminando te van matando, ¿no? El segundo juego es el que se llama Galleta Dalgona o Poppy, que bueno, ese es el nombre en Corea del Sur, del dulce, de un dulce que toman los niños, ¿no? Y que, bueno, es un dulce que básicamente se coloca en un molde que puede tener distintas formas, una estrella, un corazón, y luego se va rompiendo, ¿no? Y ese es el juego, esa es la gracia, ¿no? Y tienes que ir rompiéndolo para sacar la forma deseada. Y claro, se basa en que en este juego tradicional, bueno, más que este juego, en este dulce, si se consigue romper, ¿no? Sin hacerlo, pues muchos vendedores te regalaban otro dulce de estos, como recompensa. Aquí en este segundo juego, en el juego del calamar, le van a entregar un dulce a cada jugador que tiene que romperlo con un alfiler, sacando la figura de su interior, pero claro, sin romperlo, se tiene que quedar con la figura bien hecha, ¿no? Tiene que sacar la parte exterior. Y claro, si se rompe el dulce, el jugador es eliminado en la serie y muere, ¿no? Ya sabemos lo que le pasa aquí a los que se eliminan. Es un juego de pura habilidad, ¿no? Y luego también, claro, mucho también de tener paciencia y rompiéndolo poco a poco con el alfiler. También hay que tener mucho tacto y un puntito de suerte. ¿Por qué de suerte? Esto lo veremos ahora, ¿no? Porque incluso en el juego hay gente que hace trampas. La primera dificultad, como os decía, y la más obvia es la precisión. Porque claro, tienes que romper el dulce con muchísimo cuidado con una aguja para que no se rompa, ¿no? Claro, aquí otras habilidades que son importantes para tus juegos, como la fuerza, ¿no? El correr, ¿no? Hemos visto en el primer juego, ¿no? El correr. Bueno, pues aquí de repente es todo como esa manualidad fina, ¿no? Es un poco lo que te va a ayudar. Pero hay otro elemento muy importante, que es la desigualdad. No todos los dibujos de los dulces son igual de sencillos, ya que por un lado son cuatro, ¿no? Hay una estrella, hay un triángulo, hay un círculo y hay un paraguas que es el más complejo, ¿no? Porque claro, tienes que ir haciendo el bordecito del paraguas, ¿no? El mango, ¿no? Y con todos los piquitos del claro, es muchísimo más complejo que el resto, ¿no? Y claro, la diversidad genera diferencias. Eso, por ejemplo, en los reality shows, en las ficciones y tal, la desigualdad es buenísima. Es buenísimo porque tú montas una desigualdad y tú ya estás viendo el espectador como que hay uno más fuerte y que lo tiene mejor y otro que lo tiene peor y te está generando, pues eso, uno te genera más empatía por el débil o quieres que vaya uno, quieres que vaya con el otro, pero te estás dando cuenta que es como la vida, que es que no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Y claro, en la serie esto lo hacen genial, ¿no? Porque claro, en la serie hay que elegir la forma antes de conocer en qué consiste el juego.
Además, primero te hacen grupos de 4 personas, esto te lo hacen también para que los personajes ya se vayan conociendo entre sí y nosotros también, porque conocemos de momento al protagonista, que es un poco el que hace el camino de cómo entran. Y luego, bueno, pues aquí al hacer ya grupitos de 4, ya vamos conociendo al resto de personajes que luego veremos cómo van evolucionando en el resto de los capítulos. Y claro, aquí te hacen tu grupito de 4 y te ponen las 4 formas y hay que elegir cada una de las formas. Y claro, aquí algunos de ellos recuerdan o lo asocian al juego de infantil y claro, esos tienen ventaja porque eligen la forma más sencilla, ¿no? Y vemos ya como alguno de los personajes para esto es bastante listo, ¿no? Y luego aquí, por ejemplo, se queda el protagonista, nuestro protagonista, con el viejo y él elige el paraguas, ¿no? Que es la forma más compleja porque claro, él no sabe el juego que hay. Después, una vez han elegido las formas, explican a todos en qué consiste el juego y claro, ahí es cuando todos descubren la dificultad, ¿no? O sea, al final te define la suerte y la picardía, ¿no? Para saber si tienes más opciones o menos. Y luego, claro, que en la serie el que falle sea asesinado en el acto te agrega una tensión extra al juego, provocando muchos nervios en los participantes, porque esto te pasa, pues claro, para generar tensión no es que todos los eliminados al final los maten, sino que los van matando mientras se está desarrollando el juego y tú estás ahí con tu alfiler, intentando cortar el dulce con toda la precisión posible y de repente al de al lado que se le ha roto el dulce ¡bumba! Pues le pegan un tiro, ¿no? Con lo cual, wow, ¿no? Muchísima más tensión. Y luego, por ejemplo, en este caso, el protagonista descubre un truco, ¿no? Que es chupar el dulce para que sea más sencillo partirlo, ¿no? Se queda como más finito y ahí es mucho más fácil partirlo sin que se rompa, ¿no? Y luego, bueno, otros de los participantes también van utilizando otros trucos, porque claro, al no haber reglas que lo impidan, cada uno intenta la supervivencia consiguiendo atajos para la realización del juego. Te da una norma que es, mira, tomas este dulce, tienes aquí el alfiler, tienes que cortarlo y si se rompe, ¿no? En este tiempo, pues estás eliminado. Esto es un poco lo que os contaba yo en el anterior programa. De repente tú como guionista de juegos tienes que poner las normas que quieras, porque ellos, los concursantes, van a buscarse la vida como puedan. Y si no está en la norma que tú has puesto, bueno, pues se supone que no vas a poder impedir que lo hagan. Aquí, como veremos más adelante en otros juegos, esto lo utilizan mucho, ¿no? El de repente, las normas que no están dichas, bueno, pues cómo te buscas la triquiñuela para poder avanzar en el juego y nada, y terminarlo con vida. Bueno, como veo que me estoy enrollando y también se me está haciendo largo, dejo el resto de juegos para una tercera parte del guión del juego del calamar. Así terminamos el podcast de hoy, no sin agradecer como siempre a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!